Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días de la Pascua, en la que estamos recorriendo los hechos de los apóstoles y digamos las últimas palabras de nuestro Señor antes de subir a los cielos, tenemos muy presente la misión apostólica por Antioquía, por Frigia, por Panfilia, por todos los sitios de Asia Menor, tanto por parte de San Pablo como Bernabé, y es algo que los apóstoles poco a poco van como haciendo, aunque se están resistiendo a hacerlo. Les cuesta como salir de Jerusalén, pero el Señor se lo dijo, id y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros, leemos en camino. Esto ha dicho Jesús y te lo ha dicho a ti. Pentecostés no es una cosa que pasó. Pentecostés es el presente de la Iglesia. La Iglesia, dice San Agustín, es el mundo reconciliado. Y por tanto, hasta que no esté todo el mundo reconciliado con Dios, no podemos parar. Los verdaderos discípulos de Cristo, subrayaba el Papa San Juan Pablo II, que realmente fue por todo el mundo, eso de que Juan Pablo II te quiere todo el mundo, pero realmente él fue por todo el mundo. Y en algunos sitios varias veces. Pues los verdaderos discípulos de Cristo tienen conciencia de su propia debilidad. Por eso ponen toda su confianza en la gracia de Dios, que acogen con corazón indiviso, convencidos de que sin Él no pueden hacer nada. Y añadía, porque estaba citando el Evangelio de San Juan, lo que les caracteriza y distingue del resto de los hombres no son los talentos o las disposiciones naturales, es su firme determinación de caminar tras las huellas de Jesús. Por eso, cuando tú llegas a Roma y conoces esa iglesia y ese lugar del Quo Vadis Domine, en donde San Pedro se encontró con Jesús que volvía hacia Roma a morir otra vez. ¿Dónde vas, Señor? Voy a Roma a ser crucificado otra vez. Pues se entiende esto que dice el Papa, sucesor de Pedro. Caminar, firme determinación de caminar tras las huellas de Jesús. Y hemos de tener esa confianza en el apostolado que el Señor nos pide, porque no se trata, como dice, de nuestros talentos, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras capacidades. Se trata de que estamos convencidos de que es el Señor que está con nosotros. Yo estaré con vosotros. Por eso el Papa Santo decía, en el corazón de Cristo encuentra paz quien está angustiado por las penas de la existencia. Encuentra alivio quien se ve afligido por el sufrimiento y la enfermedad. Siente alegría quien se ve oprimido por la incertidumbre y la angustia. Porque el corazón de Cristo es abismo de consuelo y de amor para quien recurre a Él con confianza. Desde luego no son las palabras de Nietzsche las que van a consolar a las personas que están, enfermas o con problemas económicos o laborales o familiares
de luego no son las palabras de Nietzsche en el que van a hacer que el hombre se considere el superhombre, porque no va a recurrir ya a un Dios al que transmita pues sus debilidades, sino que va a recurrir al superhombre, ¿no? A matar a Dios, porque Dios le incapacita para sentirse él pues el superhombre. ¿Cómo terminó Nietzsche? Pues agarrado a la cabeza de un cuadrúpedo y llamándole hermano. Bueno, así terminó Nietzsche realmente, bueno, terminó loco, pero eso lo metieron en el manicomio por eso, ¿no? Bueno, pues pensemos que realmente no ese es el consuelo de la persona, y todos estamos, todos, es decir, todos, o unos están enfermos, otros están con problemas familiares, problemas económicos, o problemas de modo de ser, o problemas de, no sé, de cambio climático, y yo he puesto a decir cosas. Es decir, todo el mundo necesitamos sentirnos acompañados, queridos por ese corazón de Cristo, abismo de consuelo y de amor para quien recurre a Él con confianza. Y los hechos relatados en el libro de los apóstoles pues dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y los cristianos siguen dando testimonio de esa fe y de esa asistencia del Espíritu Santo, pues por los confines de la tierra, ya sea pues los confines del este o del oeste, del norte o del sur. En el Evangelio de San Lucas, el ministerio de Jesús comienza en Nazaret, Lucas 4, y culmina en Jerusalén con la Pascua del Señor, Lucas 9. Y es precisamente de Jerusalén de donde el mismo Lucas hace partir la acción evangelizadora de los apóstoles narrada en el libro de los Hechos. Para escribir este libro, San Lucas empleó una abundante documentación. Te puedes leer pues cualquier libro de Sagrada Escritura. El otro día comentaban en el chat de sacerdotes del arciprestazgo pues el nuevo libro que ha publicado uno que pertenecía a este arciprestazgo, lo que pasa es que ahora está estudiando en Roma, que es Tomás Olavarri, ¿no? Que ha publicado en esta colección nueva que ha salido, pues ha publicado un libro sobre la Sagrada Escritura. Pues en todos los libros de Sagrada Escritura vamos encontrando cómo San Lucas se apoya en las tradiciones de la Iglesia de Jerusalén, de la comunidad de Antioquía, el testimonio personal de Pablo, también de la Virgen, y en particular un diario de viaje que narraba la actividad misionera del apóstol San Pablo, donde el empleo del nosotros indica que su autor era un testigo presencial de los acontecimientos. Y esto hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles tenga esa frescura y esa fuente de información imprescindible para conocer los primeros tiempos de la Iglesia. Sin embargo, Lucas no es un simple cronista que pretende escribir la historia completa de los orígenes del cristianismo. Realmente la primera historia eclesiástica ya es posterior, ¿no? Él lo que pretende es poner de relieve pues cómo los primeros cristianos van dejándose llevar por la acción del Espíritu Santo. Eusebio de Cesarea, ya te digo, la primera historia eclesiástica en varios tomos, no, pero no, él no quiere eso, él quiere dejar claro la acción del Espíritu Santo, que va edificando la Iglesia por medio de la predicación de los apóstoles, y cómo va haciendo fructificar la palabra de Dios en lugares cada vez más lejanos. Porque claro, el pobre San Pedro está allí en casa de Simón el curtidor, o Simón
y le llaman, vienen a buscarle gente totalmente ajena a los judíos, es decir, gentiles totalmente. Y Pedro, que ha visto ya por 3 veces ese signo de esa manta o si quieres sábana o que recoge los cuadrúpedos y tal, pues tiene claro que tiene que ir con ellos. Y además le acompañan otros judíos. En el Nuevo Testamento la salvación se extiende en el tiempo desde el que Cristo, que es el Alfa, hasta el Omega, que es el mismo Cristo, después de incorporar a los hombres y la creación entera. Y así, esto lo explica muy bien Congar, ahora que estoy leyendo la última biografía sobre el Papa Benedicto XVI, pues aparece mucho Yves Marie Congar, y aparecen otros que participaron en el concilio. Pues Congar, que dedicó bastante tiempo al estudio de los padres de la Iglesia, pues estudia el Espíritu Santo y los apóstoles, ¿no? Como la realización de la obra de Cristo. Lo estoy traduciendo del francés. Pues ahí explica a él cómo la plenitud del designio divino se da en Jesucristo, que crece a lo largo de la historia en su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia que se sigue extendiendo a pesar de, como decía San José María, pues a pesar de los pesares, a pesar de sus pecados y los míos, ¿no? A pesar de nuestros pecados, la Iglesia se sigue extendiendo. Y nosotros no podemos cerrar los ojos a ese crecimiento de la Iglesia, porque cada vez que llegamos a la fiesta de Pascua, de Resurrección, pues nos enteramos de que en Francia, en otros sitios, pues ha habido nuevas conversiones y nuevos bautismos de adultos que van creciendo en número, y nos enteramos de cómo pues el número de seminaristas que puede decrecer en el occidente, pero en cambio crece pues en África o en el Oriente, en cambio decrece un poco en América del Sur, pero crece en América del Norte. Y eso sí, está pasando eso. Está pasando eso. Bueno, pues Benedicto XVI lo decía: sí, es hermoso vivir porque soy amado, y es la verdad la que me ama, la verdad con mayúscula. Salirán los discípulos viendo al Señor. Hoy en Pentecostés, esta expresión está destinada también a nosotros, porque en la fe podemos verle. En la fe Él viene entre nosotros, y también a nosotros nos enseña las manos y el costado, y nosotros nos alegramos. Por ello queremos rezar: Señor, muéstrate, haznos el don de tu presencia, y tendremos el don más bello, tu alegría. La alegría de encontrarnos con Cristo resucitado. Y tenemos que sentirnos enviados por ese Cristo resucitado, que nos dice ir por todo el mundo. Por supuesto, con la libertad de los hijos de Dios, no con la obligación del esclavo, ¿no? Aunque también entre los esclavos se fue difundiendo el Evangelio, ¿no? Se fue difundiendo, como lo atestigua el propio San Pablo en sus cartas, ¿no? Pues libremente, libre en primer lugar de pereza, libre de egoísmo, libre de soberbia, libre de afán de brillar, pero libre para también poner al servicio del Señor nuestros talentos, nuestras iniciativas, nuestra creatividad. Por eso decía San José María que una de las más evidentes características del espíritu del Opus Dei es su amor a la libertad y a la comprensión. Comprensión con todos, con los de cerca y los de lejos. Y a la vez esa libertad de espíritu no consiste en actuar conforme a los propios caprichos y en resistencia a cualquier norma, decía el actual prelado del Opus Dei en la carta que escribió el 9 de enero de 2018. Decía el padre que no consiste en dejarse llevar por los caprichos y en resistirse a cualquier norma.
como si fuesen las normas algo externo, cuando es algo propio, es algo necesario, es algo que necesitamos. El otro día me decía un señor, que su padre ya muy mayor, pues llevaba alquilando un piso que tenía durante tiempo y tiempo y tiempo, pero claro, ha pasado el tiempo y ya ese piso pues hay que reformarlo, hay que arreglarlo, y sobre todo cuando el último inquilino, no sé por qué motivo, o no me enteré yo, o no me lo quiso muy bien, pero el último inquilino se ha pasado varios años, yo creo que eran 6 años, pagando la renta y no usando el piso, porque vivía en otro sitio, fuera de Madrid. Y claro, cuando hemos llegado a ver el piso, pues estaba lleno, pues, bueno, no digo yo 1 metro de polvo, pero sí 20 centímetros de polvo, vamos. Porque nadie lo utilizaba, nadie lo usaba. Entonces se ha ido acumulando. Bueno, si cuando uno mira el fondo del armario de los zapatos y encuentra polvo de verano a invierno o de invierno a verano, pues no digamos un piso que se pasan 6 años sin utilizarse. Pues lógico que hay que limpiar el piso, que hay que pasar, pues quitar el polvo, que hay que limpiar pues el suelo, hay que limpiar el baño, hay que limpiar todo, pues igual, eso no son normas externas a nosotros, son cosas propio de la limpieza, propio de unas personas civilizadas, pues lo mismo. Como si todo lo que no viene de nosotros fuera imposición que nos quitase la libertad. Más bien se trata de obrar con ese Espíritu Santo que movía a Jesús. Lo recoge San Juan. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y por tanto, el apostolado, el ayudar a los demás a acercarse a Cristo, no es algo impuesto desde fuera. Si el apostolado se considerase una actividad más, se correría el riesgo de sentirse cohibido, pues por las indicaciones de quienes coordinan las iniciativas apostólicas. Y en cambio, quien se siente enviado por Cristo disfruta con la ayuda y el impulso que Dios transmite a través de sus múltiples instrumentos. Que me llega una indicación de, por ejemplo, la diócesis. Ahora tenemos un año santo de San Isidro, que empieza hoy y termina el año que viene. Pues, hombre, evidentemente no es obligatorio ir impregnación a la tumba de San Isidro, ¿no? Pero bueno, se puede ir a la indulgencia plenaria, se puede ir a rezar, se puede pedir muchas cosas. Pues eso no es algo malo, al contrario, es una cosa estupenda, ¿no? Es que para la indulgencia plenaria hace falta confesarse y comulgar y rezar por el Papa. Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Cuántas veces hace que no reza por el Papa? ¿Cuántas veces hace que pues la confesión, la comunión, pues lo necesitamos? Es lógico. Refiere un viejo cuento, más que un cuento, sí, un cuento. Los niños de primaria saben distinguir cuando hablo de un cuento o de una historia. Pues esto es un cuento. Refiere un viejo cuento, un viaje de Jesús y San Pedro por el mundo un día de fuerte y bochornoso calor. En un momento se encuentran en el camino una vieja herradura. Jesús le dice a Pedro que la recoja. Y Pedro, que se ve que estaba un poco con un poco de dolor en la espalda, dijo: pero si no es más que un trozo de hierro viejo y oxidado, no vale la pena molestarse en recogerlo. Jesús no dice nada, se agacha y la coge. Más adelante se cruzan con un chatarrero. Y el Señor entabla conversación con él y le vende la herradura por unos cuartos, ¿no? Llegan a un poblado y Jesús con aquellos cuartos se compra pues medio kilo de cerezas. Siguen caminando y el sol pues va apretando y la sed se va haciendo cada vez más presente. Y el Señor de vez en cuando se lleva una cereza a la boca y disimuladamente deja caer otra al suelo. Pedro,
como quien no quiere la cosa, se agacha para recogerla. Cuando las cerezas acaban, Jesús le dice al apóstol: ¿ves, Pedro? No has querido agacharte una vez para recoger la herradura y has tenido que agacharte más de una docena de veces para recoger las cerezas que yo iba dejando caer. Eso te enseñará a no despreciar nada ni a nadie, por más pobre e insignificante que te parezca. Ya digo que es un cuento, ¿eh? No sé dónde lo he sacado, bueno, sí sé dónde lo he sacado. De los cuentos que le contaba el sacerdote este de Coruña, que ya falleció, pues a las niñas de Montespiño, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia, porque a veces no hay nada ni nadie que a los ojos de Dios no tenga valor. Y no podemos perder ninguna oportunidad de mirar con cariño a cualquier persona que esté con nosotros. Pues sería absurdo pues decir, no, es que esta persona pues se ve que está muy alejada, o se ve que esta persona está muy tal, o es que esta persona no sé qué, o es que no va a entender, o va a dejar de entender, o que, bueno, pues bien. La realidad es que para el Señor, como decía San José María, de 100 personas nos interesan 100, o de 100 almas nos interesan 100 almas. Claro, nos interesan todas. Y la libertad de espíritu nos lleva a actuar con motor propio ante una u otra necesidad, con motor propio, es decir, no porque me lo dicen, no porque lo siento, me muevo, me siento movido, no, sino con motor propio. ¿Por qué? Pues porque lo hablo con el Señor en la oración. Y el Señor, que sigue estando con nosotros en el salario, no se toma vacaciones. No dice, bueno, este mes de vacaciones no voy a estar en el salario. No, el Señor está con nosotros siempre. Hombre, a no ser que haya por motivo que cerrar el salario, porque se cierra la casa, porque hay obras o lo que sea, ¿no? El otro día en la convivencia, en la segunda convivencia de niños de primera comunión, como ya nos volvíamos para Madrid y ya no se quedaba nadie en aquella finca, pues ya al terminar la comunión, repartí la comunión a todos los asistentes que quisieron comulgar, o que fueran a comulgar, y al final sobraron algunas sagradas formas en el copón. Y entonces, pues lógicamente tuve que sumirlas, ¿no? Porque no podía dejar nada en el sagrario, pues nos íbamos todos. Y una niña pequeñita que está delante me miró con cara de sorpresa y dijo, ¿se ha tomado todas? La miré y le dije, sí, es que ahora, y expliqué al público, dice que me he tomado todas, no dijo otra expresión, pero bueno, no voy a decirla. Pues no vamos a dejar a Jesús en el salario porque se va a quedar solo y no conviene. Pero es que el Señor no se toma vacaciones, ¿verdad? Pues tampoco nos tomamos vacaciones nosotros, ¿no? Ya sea en un viaje en autobús, ya sea, lo que sea. Esta mañana mi hermano leía la noticia de que después de varios años, y cuando digo varios años pueden ser 8 años, no exagero, que se hizo la instalación de un tranvía que conecta varias poblaciones de Cádiz, es decir, Cádiz, San Fernando, Chiclana, después de 8 años. Por fin este verano, en el mes de julio, se inaugura el tranvía, 8 años. Y me decía, hermano, tenemos que cogerlo. Digo, sí, lo cogeremos para inaugurarlo. Pero vamos, han pasado 8 años montando el tranvía. Yo no sé si es que... No, ya estaba acabado, lo que pasa es que había problemas, como siempre, de que si un ayuntamiento no quería, que si otro lo quería, que si no sé qué. Bueno, pues mira, pues nosotros cogemos el tranvía, nos encontramos con gente a la que hay que, pues, ayudar. Cogemos el coche, cogemos la calle, pues en todos lados. En todos lados nos encontramos con personas. Como decía San José María, con la conciencia de estar en un puesto avanzado de centinela. Decía en la carta 31 de mayo de 1954. Con la conciencia de estar en un puesto avanzado de centinela. Y añadía que lleva a permanecer en vigilia de amor, tenso,
sin dormir, aunque sea la hora que sea ahora, trabajando con empeño. Son palabras muy bonitas. Porque es una vigilia de amor, ¿verdad? No es un TDA, ni un TDAH, ni nada parecido, ni una ansiedad o un nerviosismo, sino que es, pues que el Señor nos mueve y nos empuja. Y si alguna vez se filtrara en el alma una cierta falta de paz, una tensión excesiva, será el momento de acercarse al Señor para decirle: Señor, lo hago por ti. Ayúdame a trabajar con calma, con la certeza de que todo lo haces tú. De que todo lo haces tú, Señor. Y pedirle al Señor, pues ya que estamos pues en la cercanía de la fiesta de Pentecostés, también tener ese don de lenguas, ¿verdad? El don de lenguas. Como escribe San José María en Forja, sabed adaptarse a la capacidad de los oyentes. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese don de lengua. Benedicto XVI en Madrid, en aquella Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del año 2011, decía: de esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe. Necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de los 5 continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Ya termino con estas palabras del Papa. También a vosotros os incumbe la extraordinaria tarea de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y países donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas más grandes y vislumbrando en sus corazones la posibilidad de valores más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios. Yo recuerdo que al terminar esa Jornada Mundial de la Juventud salía en furgoneta, volvía a Galicia y estábamos rezando el rosario. Y menos mal que uno que iba detrás me despertó, porque yo que iba conduciendo por poco me trago la mediana de la autovía, con gran prejuicio para los 8 que íbamos, o 9 que íbamos en la furgoneta, ¿no? Es decir, no hay que dormirse. Después de estas palabras del Papa, no podemos dormirnos, no podemos quedarnos atontados, sin hacernos pesados, manteniendo la sonrisa. Podemos decir una cosa u otra. Podemos aconsejar esto o otro, podemos escuchar y podemos comprender y ayudar y apoyar. Acudir a la Virgen María para aprender a tratar al Espíritu Santo. Ella intercede por nosotros como lo hacía por la Iglesia naciente en preparación de Pentecostés. Hay un santo que tiene un nombre muy raro, que se llama Cromacio, San Cromacio de Aquilea, que vivió en esa ciudad de Aquilea, en la que probablemente allí había nacido, y ahí vivió con su madre. Su madre, estoy hablando del año 374, su madre conoció a San Jerónimo, pues su hermano, que también llegó a ser obispo, y sus hermanas solteras. Después de su ordenación sacerdotal, San Cromacio tomó parte en el sínodo de Aquilea contra el arrianismo, como sabéis, que se extendió. Había más obispos arrianos que católicos, y entonces él, San Cromacio, decía: se reunió por lo tanto la Iglesia en la habitación del piso superior junto con María, la Madre de Jesús, y junto a sus hermanos. Por consiguiente, no se puede hablar de Iglesia si no está presente María, la Madre del Señor. La Iglesia de Cristo está allí donde se predica la encarnación de Cristo en la Virgen y donde predican los apóstoles, que son los hermanos del Señor. Allí se escucha el Evangelio, sea donde sea en Aquilea o sea pues en
Alaska, ¿no? O sea en el Polo Sur. En cualquier sitio donde esté presente la Virgen. Y le pedimos a la Virgen que nos acompañe siempre. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.